Hoy hablaremos de 5 errores que muchas personas cometen al intentar vivir de la renta o tener ingresos pasivos con bienes raíces. El quinto es para mí el más importante y te darás cuenta por qué cuando te lo comente. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en mi canal trabajamos herramientas para poder crear ingresos pasivos con poco dinero, aún sin crédito de los bancos. El primero, para vivir de la renta, esto me parece que es muy arriesgado y es comprar en planos. En general, yo no estoy de acuerdo con compras en planos porque es básicamente comprar con un pago anticipado a un constructor y arriesgarme a que el constructor se quiebre, no termine la obra, se la paren, le quede mal y realmente es muy arriesgado y es mucho mejor comprar de segunda. Pero ¿por qué es especialmente grave cuando voy a comprar para ganar renta? Y lo mencionábamos como una de las causas de la crisis en China, en un video anterior que publicamos hace unas semanas, y es que cuando se termina la obra, las personas reciben el apartamento y empiezan a pagar la hipoteca mientras hacen la remodelación. Entonces apenas reciben y está en obra negra, empieza el reloj a marcar las cuotas, los gastos de los servicios, los gastos de los impuestos, de la administración, mientras yo hago la remodelación. Y la mayoría de las personas no tienen ni los recursos ni la experiencia para hacer la remodelación y a veces se demoran o no les queda tan bien. O como no tienen la experiencia, hacen unas remodelaciones demasiado costosas para esa propiedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando van a arrendarlas tienen problemas, porque si es demasiado costoso, entonces van a pedir más, pero el mercado de ese condominio no da para más. O se han endeudado con tarjetas de crédito para hacer los gasticos de terminar y está pagando el 20-30% a la tarjeta de crédito porque han metido demasiado dinero en mi primera propiedad, mi apartamentico lindo, que a lo mejor voy a vivir ahí. Y no digo esto con sarcasmo porque yo sé la ilusión de las personas. Lo digo es por la ingenuidad que lleva a que las personas terminen pagando unos intereses extraordinarios y unas cuotas muy grandes solamente en crédito de consumo para terminar la obra. Entonces, eso me parece que es arriesgado. Y además, donde viene la peor parte de comprar en planos es que las personas reciben su apartamento en un condominio que tiene, no sé, 10, 50, 100, 200, 500 apartamentos, no sé, que acaban de terminar esas torres y que muchas de esas personas que compraron para arrendar. Pero además, normalmente los constructores y los contratistas de los constructores reciben pagos o beneficios de esa construcción a través de apartamentos vacíos que también obviamente arriendan, pero ellos tienen la ventaja de tener las oficinas de ventas o comerciales para ayudarles a comercializar la renta de esos inmuebles, mientras que la pobre persona que ha comprado y que no tiene ni idea y que muchas veces le queda lejísimos la propiedad, es dificilísimo arrendar y a veces puede durar meses sin poder arrendar. Y como la mayoría de las personas han comprado con la ilusión de comprar su propiedad, pero no han calculado cuánto es la cuota mensual y los gastos de esa propiedad si no está arrendada, terminan gastando el 50% más de sus ingresos en una propiedad que va a estar desocupada durante meses y que muchas veces lo he visto, tienen que salir a vender en forma apresurada y perder toda la inversión de la cuota inicial o lo que le metieron a su apartamentico porque no tienen dinero para pagar. Por eso no estoy de acuerdo en invertir para renta en una propiedad de planos. Para esa gracia, compro una propiedad terminada en un condominio maduro, si es que voy a comprar un apartamento, y que ya está arrendado y que ojalá cuando yo mire todas las ventanas no haya muchas de se arrienda, porque eso significa que se arrienda fácil en ese lugar. El segundo error, que yo lo he hablado de 1000 maneras en mis videos, es no hacer los números. Y no hacer los números significa que voy y compro la propiedad, pero no me doy cuenta que tengo que pagar la cuota de la hipoteca, más tengo que pagar el seguro, más tengo que pagar los impuestos, más tengo que pagar la administración. Y cuando empiezo a sumar, pues el flujo que me da es negativo. Y a veces un flujo negativo pequeño no es problema porque uno en un par de años puede estar bien y de ahí en adelante es ganancia. Y eso está bien porque al mismo tiempo
el inquilino está pagando la cuota y está pagando los impuestos y está pagando la administración y dice, listo, entonces estoy ahorrando en esa propiedad que alguien me la está pagando y que además está valorizando. Eso me parece que está bien. Pero el punto es cuando yo no hago los números y cuando me doy cuenta tengo un flujo tremendo en el aspecto negativo que me va a llevar a crear problemas porque voy a tener que gastar de mi presupuesto otros gastos importantes para mí. Y los números básicamente es, tú buscas como inversionista que la cuota de la hipoteca más los seguros más los impuestos se pague con la renta de la propiedad. Y de ahí para adelante buscas que te quede flujo positivo. Depende, yo sé, del mercado, depende de los intereses, depende del costo de los arriendos. Esas variables a veces hacen que no sea tan fácil conseguir un flujo positivo, pero si uno busca y busca y busca, en cualquier mercado encuentra oportunidades. Así los intereses sean altos, siempre hay oportunidades, siempre hay gangas. Por eso te invito a que mires mis videos, porque hay muchos de esos videos en donde damos ideas de cómo conseguir esas propiedades, de cómo negociarlas, de cómo encontrarlas, de cómo evaluarlas, que eso te va a ayudar. Otro aspecto importantísimo al hacer números cuando compres es tener en cuenta las remodelaciones que necesita la propiedad, sobre todo si son propiedades de segunda, que si hay que hacer la plomería, electricidad, pisos, lo que haya que hacer la propiedad, es importante que tengas una inspección. Yo siempre pago una inspección que así no compre la propiedad antes de hacer el contrato, yo pido una inspección y doy 30 a 60 días mientras se tramita el crédito y pongo una cláusula que el contrato está sujeto a la inspección. Si tú buscas quien te ayude a hacer una inspección, tú puedes evitarte problemas gravísimos. Otro aspecto es no elegir bien a los inquilinos. El 95% de los problemas con inquilinos de rentas, de inquilinos mala leche, vienen porque se eligieron mal las personas. Porque en realidad la mayoría de las personas, lo último que queremos así tengamos la vida hecho un caos es que llegue un juez a sacar a nuestra familia de su cuarto y de la casa porque no hemos pagado la renta. Eso, yo no conozco a nadie que quiera eso. Decía alguien que para conocer el futuro de alguien solamente hay que ver el pasado. Y eso desafortunadamente es cierto con muchas personas. Si uno mira cuál es el pasado de la persona, cómo ha pagado, cómo ha manejado sus contratos, sus acuerdos, si tiene trabajo, si tiene una cuenta bancaria que siempre está en ceros, es un inquilino que a lo mejor voy a tener problemas porque me muestra que es una persona desorganizada, o si tiene demasiadas deudas, o miro su automóvil y si es una porquería, lo más probable es que así va a tener mi apartamento. Y es importante entrevistar a la persona y ver a la familia que va a vivir en tu propiedad, si es que tú no tienes un agente o una persona especializada que te ayude con eso, que eso es algo que yo también te recomiendo, sobre todo en las primeras propiedades, tengas todas las precauciones que aunque te toque pagar un poco más, un mal inquilino no solamente no pagan la renta, sino que además dejan las propiedades en mal estado. También es importante que tú tengas en cuenta de no arrendarle a parientes sencillamente porque están en mala situación o amigos porque están en mala situación porque te vas a meter en problemas. Si te vas a arrendar a alguien de tu familia, de tus cercanos, asegúrate que esa persona tiene la madurez suficiente y la seriedad financiera suficiente para que te pague en forma profesional y haz todos los contratos. Siempre ese es otro de los errores, no hacer los contratos, no hacer todo legal. Si es que en algunos países donde se pide un codeudor, hacer lo que tú necesitas legalmente, no importa que tengas que gastar un poquito inicialmente para hacerlo bien, de manera que en el momento que tú tengas un problema legal, tengas cómo ejercer tus derechos. Es algo muy importante. El cuarto es gastar los ingresos y no manejar tu renta como un negocio. Hay personas que reciben propiedades de herencia o la empiezan a rentar y se comen toda la renta y no hacen mantenimiento a las propiedades y no hacen reserva para gastos mayores que van a tener, las propiedades van a tener, y tienes que manejar tu propiedad como es un negocio, ¿cierto? Cuánto entra, cuánto gasto, cuánto me queda, dejo esta reserva y voy teniendo esa propiedad
de manera que cuando yo tenga un gasto, yo tenga una reserva. Por eso nosotros recomendamos que tengas una reserva para gastos menores, de que tengas una reserva para cuando el inquilino se vaya, tú tengas con qué pagar tu hipoteca y tus servicios y no tengas que desajustar ni desacomodar tu presupuesto. Todas estas cosas de manejar profesionalmente tus ingresos te van a ayudar a crecer financieramente, no solamente a que no pierdas la propiedad, sino a crecer financieramente. Y hacerle el mantenimiento a tu propiedad, porque si tú le haces mantenimiento a tu propiedad, tú vas a tener inquilinos que se sienten orgullosos de vivir ahí, van a querer estar mucho tiempo. Si tú no haces mantenimiento, el tipo de inquilinos va a ser personas que no les interesa una vida organizada y seguramente tampoco van a ser organizados en las finanzas. Entonces es importantísimo, importantísimo que tú mantengas tu negocio, tu organización de tus finanzas con ingresos y egresos presupuestados. Y el último, que para mí es el más importante, incluye todos estos, es no tener visión de largo plazo. Tal vez mis coaching, mis videos les han ayudado a muchísimas, a miles y miles y miles de personas a cambiar su vida financiera. Pero lo que yo les digo siempre es, la riqueza no es una cosa de un día para otro. El crecimiento con bienes raíces no es volverse rico de aquí a la mañana, ni especular, digo, hoy compro y mañana vendo caro y me gano. Porque las personas que hacen eso ni siquiera ven el dinero, muchas veces se les va en una cosa y en la otra y no lo ven. Mientras yo tengo una propiedad, yo miro mi propiedad a largo plazo, no a 2 años ni a 3 años. Yo miro mi propiedad a 10 o 15 años. Entonces puede ser que los primeros 2 años yo tenga que gastar en mi propiedad. Como cualquier negocio, la ajusto y la preparo para que sea la propiedad así en buenas condiciones que yo pueda rentar bien. Y eso lo puedo ir haciendo mientras voy recibiendo la renta, por supuesto. Pero tengo la visión de que al comienzo no estoy, ay, me estoy viendo la propiedad, ay, que tengo tantas casas, ay, que el inquilino. No, sí, al comienzo hay problemas y mientras uno aprende cómo maneja una cosa, cómo maneja. Entonces, deja que la loca de la casa se quede tranquila y ten visión de largo plazo. Y si tienes una crisis económica, no hagas lo que te van a decir los primos o las personas varadas de tu entorno. Venda eso, que usted gastando plata en eso y sin plata. Porque te vendes eso y lo pierdes en 5 minutos. Ahí es cuando menos tienes que vender, porque ahí te vas a gastar tu dinero en la crisis y en la angustia y no lo vas a ver. No vendas, ten visión de largo plazo, aguántate. Si no lo tuvieras, encontrarías el dinero en otra parte. No lo hipoteques tampoco, mantén como si no lo tuvieras, porque en 10, 15 años esa propiedad se ha valorizado muchísimo, la renta ha subido y además la deuda ha bajado y tú ya tienes un patrimonio ahorrado. Entonces, piensa que esa propiedad o esas propiedades, y ojalá hicieras como mi libro, un inmueble al año, no hace año, y te comprometías a comprar una propiedad al año, que se pague sola y tú puedes hacer la diferencia. Porque la visión de largo plazo es lo que va a hacer la diferencia. La visión de cuando Warren Buffett dice, las personas van y compran acciones y bajan la semana entrante y se deprimen, o suben la semana entrante y hacen fiesta, o suben la entrante y hacen fiesta y se sienten millonarios, o bajan y se sienten quebrados. Dice, yo cuando compro una empresa, no compro acciones en una empresa y pienso a 20 años. Eso es la visión de inversionista que yo te quiero invitar a que tú tengas. Olvídate de esa propiedad. Es como si sembraras un arbolito que tú solamente tienes que cuidar, porque ese arbolito vas a vivir bajo la sombra de ese arbolito cuando no puedas trabajar o cuando llegues a viejo. No vas a tener que depender de otras personas. Y si tú te comprometes a crear uno de esos arbolitos cada año, lo cuidas, haces los números, cuidas quiénes son los inquilinos que van a estar ahí, haces el mantenimiento adecuado, haces tus números, te vas a dar cuenta cómo tú puedes transformar tu vida financiera con bienes raíces y con poco dinero, porque el primer paso lo puedes dar ya. Es empezando a manejar tu presupuesto, empezando a pensar a largo plazo. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.